Santo, Santo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por tu amor, por tu misericordia, porque a través de los tiempos, Señor, tú nos enseñas y vemos que todavía tú sigues haciendo milagros, Señor, a través de la naturaleza. Vive Jesús y tantas cosas, vive Jesús, que tú estás haciendo. Quizás tu pueblo se ha dormido, Dios, y dice que ya tú no haces milagros, nada. Vive Jesús, aleluya. Pero yo que he sido testigo y puedo testificar de tu grandeza, mi Dios. Quizás no soy conocido, vive Jesús, solamente ahora por estos medios. Vive Jesús, los que me están siguiendo me han conocido, vive Jesús, los cuales bendigo. Oro, ¿verdad?, por ellos todos los días para que el Señor haga milagros y prodigios en sus vidas. Y que a través de estos medios el Señor haga milagros. Y que siga haciendo milagros, vive Jesús, que lo cual yo sé que está haciendo. Y que mucha gente no ve en estos medios como un milagro, que antes no podíamos llegar directamente a la gente, vive Jesús, pero hoy, a través de estos medios, vive Jesús, y aquellos que se mueven tras bastidores, podemos llegar a una multitud de personas, vive Jesús. Y muchas veces la gente dice, el Señor nunca ha hecho milagros en mi vida. Pues el primer milagro que Dios hizo fue cuando Él te puso en la barriga de tu mamá, vive Jesús, y la mamá tuya te parió. Y seguiste echando hacia adelante, todo eso es un milagro. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra y puso cada cosa en su sitio, todo eso son milagros y maravillas. Vive Jesús. Cuando nosotros nos acostamos a dormir, quedamos como muertos y abrimos los ojos. Y es una maravilla ver una vez más la luz del día, aquel día que se fue, que otro nuevo nació. Vino la noche, se puso oscuro, vive Jesús. Todo eso son maravillas y milagros de Dios. Pero la gente tiene que ser que el Señor tiene que hacer algo en mi vida para yo ver que el Señor existe. Pero a través de la naturaleza, tú ves que el Señor existe, vive eso. Hay animalitos que se llaman pajaritos, pichones, o como tú los llamas en tu país, que nadie los alimenta, pero ellos siempre consiguen comida, vive Jesús, porque la Biblia lo dice. Y la palabra del Señor no mienta, vive Jesús. En estos días, vive Jesús, si nosotros buscamos la palabra del Señor, es como el tiempo antiguo. Dice que en Primera de Reyes, capítulo 2, que había un hombre que se llamaba Elías, y el Señor pues tenía que llevárselo, y el Señor buscó un sucesor, alguien, vive Jesús, que iba a seguir el ministerio que tenía Elías, o mucho más mejor. ¿Y por qué yo digo que mucho más o mejor? Porque ese hombre tenía un ministerio, ¿verdad?, que se llamaba Eliseo, el que vino en vez de Elías, pues el Señor puso a Eliseo. Y entonces cuando Elías se fue, antes de irse le dice a Eliseo, ¿qué tú quieres que yo te dé? Que le dice, pues una doble porción. Imagínate la porción que él tenía como siervo de Dios, más la porción de Elías. Qué grandes milagros hizo ese hombre, o sea, hizo Dios a través de ese hombre. Vive Jesús. Con su porción, más la porción de Elías. Y si leemos la historia de Eliseo, vive Jesús,
que son todos esos capítulos, vive Jesús, de Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, anteriormente dije Primera de Reyes, pero es Segunda de Reyes, capítulo 2, y eso es, ¿verdad? La historia de Eliseo, vive Jesús. Ahí va a ver dónde todos los milagros que Dios hizo a través de Eliseo. Y todavía Dios está haciendo milagros. El 25 de agosto, vive Jesús, yo me sometí, el 24, yo me sometí a una operación. Y verdad, de la operación salí bien, pero hubo consecuencias porque yo estaba sufriendo, verdad, de ciertas cositas y nunca me atendí. O sea, le decía al doctor y ellos me daban una pastillita por aquí, pastillita por allá, vive Jesús, y los exámenes siempre salían bien en los exámenes. Pero a veces Dios tiene un propósito y nosotros no le podemos echar la culpa a los doctores, ni aún a nosotros mismos, vive Jesús. Porque mientras yo estuve en esta operación, pues yo hablé de la palabra del Señor. En los hospitales, a las nurses, a los doctores, donde yo nunca, ¿verdad? Iba a los hospitales de vez en cuando a visitar, sí, ciertos hermanos y de vive Jesús. Y me encontré libremente. Y también, vive Jesús, han venido a mi casa y el Señor me ha usado para esos hermanos que me han venido a ver, vive Jesús. Porque yo puedo contar tantos anécdotas y sueños que el Señor me ha dado y se han hecho realidad, ¿verdad? Y parecen sueños que no tienen nada, pero parecen como si alguien escucha, ¿verdad? Esto, que no entiende la palabra del Señor y dice, pues está loco. Pero no es así, porque la palabra del Señor, hay locura, vive Jesús, y el Señor hace. Mira, Jesús cogió tierra y saliva, y el que lo viera, mire, ese hombre está loco. Y se lo untó, ¿verdad?, a una persona y le dice, ahora ve y lávate. Y cuando el hombre obedeció y fue, se lavó, vive Jesús, o sea, no había visto hasta que no se lavó. Cuando se lavó, que obedeció, entonces vio. Entonces, cualquiera dice, bueno, pero cuando Jesús le pasó la saliva y el barro, pues podía ver, ¿verdad? No, pero Jesús le dijo, ve y lávate. Él tenía que obedecer, ser obediente. Como también aquí en la historia de Eliseo había uno que se llamaba Naamán. Y Naamán está en el capítulo 5 de Segunda de Reyes. Y verdad, Eliseo lo mandó a un río que se zambullera 7 veces. Y él lo vio y dice, este río sucio, habiendo otros ríos limpios en Israel, ¿por qué no me mandó, verdad, a otro sitio? Y entonces le dice, pero mira, o sea, el criado le dice, pero si él te mandó, ¿por qué no lo haces? Obedece. Y cuando él lo obedeció, quedó limpio de la lepra. Dice que quedó como un niño. La obediencia, vive Jesús. Y yo obedecí y dije, Señor, yo me voy a poner en tus manos. Perdón, me voy a poner en tus manos y yo sé que tú sanas, vive Jesús. Y entonces estuve esperando y orándole al Señor, vive Jesús. Y la esposa me preguntaba, ¿y cómo va ese bebé? Está saliendo menos. Aleluya, santo. Hasta que dejó de salir, vive Jesús. Y cuando yo vi que dejó de salir, yo le di un gloria a Dios. Aleluya, gracias Señor, porque tú lo hiciste. Fuiste tú, Señor, yo puse la fe. Si me hubiera ido para el hospital, allá me metían máquinas y hacía cuanta cosa hacía. Y me seguían dando pastillas, vive Jesús, y un chojo de pastillas que le dan a uno, vive Jesús. ¿Verdad? Pero Dios hizo el milagro porque yo, y estoy sano, vive Jesús. Estoy luchando, ¿verdad?, con ciertas cosas, vive Jesús, pero le doy gracias al Señor. Gracias al Señor porque estoy en trato de la medicina, Señor, y tú me estás probando
y estoy hablando, Señor, de tu palabra. No he dejado de hablar de tu palabra en todos estos días. Vive Jesús, he predicado la palabra del Señor y seguiré predicando la palabra del Señor. Vive Jesús, porque el enemigo no me va a callar la boca. Vive Jesús, y entonces solamente la muerte. Vive Jesús, y entonces yo decía, bueno, si está llegando el tiempo, Señor, pues entonces tengo que prepararme más de lo que estoy. No voy a echarle la culpa al Señor por qué me enfermé, o a preguntarle por qué me enfermé, porque yo sé por qué me enfermé. Muchas veces desobedecemos y tenemos que pasar por estas cosas, vive Jesús. Así es que tú que me escuchas, todavía el Señor hace milagros.